Y en ese instante se llevan a Callie, y los compañeros del vaquero, gritan que miren, y preguntan que qué es eso, porque al parecer puede volar, pero en ese instante algo bastante rápido le desprendió su cabeza, y fue una ala de un zombi que pasó bastante rápido, y el vaquero menciona que hay más de uno, y este grita que fuego, y todos empiezan a disparar. Pero los zombis se mueven demasiado rápidos y no pueden darles, y todos estos empiezan a huir dejando el prota solo en la escena, pero el prota empieza a correr, y dice que sus piernas no pueden correr tan rápido. Y le pide a Callie que espere, y este empieza a matar a los zombis de a dos, y está bastante serio, y le sigue gritando a Callie que le espere, mientras que ésta le ve, y en ese instante el prota le dispara algo al zombi que pasa cerca del lado de la cara de Callie, y el prota se queda en su modo serio sexy sensual. Pero en ese instante los zombis empiezan a comerse a otros tipos que estaban por ahí, y el prota empieza a maldecir porque es bastante lento, pero en ese instante se siguen llevando a Callie, y esta llama al prota, y Callie menciona que no, porque los zombis mutantes le llevarán de vuelta a la guardia, y esta saca algo que tenía bien guardado en sus senos, y dice que incluso si muere tampoco quiere ser mordida hasta la muerte, y le dispara al zombi en la cabeza, y en ese instante empieza a caer, por el prota grita su nombre, y en ese instante activa las pinzas de hierro, y lanza el guante bastante rápido, mientras que Callie menciona, que parece que eso es todo para ella, pero es bastante bueno, y cerrando los ojos, dice que por lo menos no morirá a mordisco, y debería ser capaz de dejarse llevar sin que sea una carga, pero en ese instante alguien le grita que oiga, y es el prota que la toma en el aire, y le pregunta, que cómo puede ser tan torpe. Y en ese instante los dos se cruzan miradas, y el prota le dice que se agarre bien para un aterrizaje forzoso, y estos se estrellan contra el reloj, pero al caer dentro, nos encontramos con lo que estábamos esperando desde el primer capítulo de esta historia. Pero al día siguiente, podemos ver al prota bostezando, y este menciona, que al final de todo, después de hacerlo por toda la noche fue realmente más difícil que con Lee Sin, y como era de esperar de Callie, se sintió como si éste hubiera obtenido una victoria, y por fin pudiera volver a casa, pero en ese momento se rompió una esfera de cristal, y la Callie policía, bueno, le preguntó que si quería deshacerse de ella tan pronto, y le dijo que de ninguna manera, y el prota se preguntaba, que sí, ¿acaso todavía quería más? Pero en ese instante Callie se despierta, y le dice que ese día se ha levantado muy temprano y parece que tiene mucha energía, y el prota dice que al parecer Callie está despierta. Y estos siguieron volando la nave, y el prota menciona que así terminó un agradable ejercicio matutino, bueno echaron un mañanero, lo que tristemente ninguno estamos haciendo, pero después de esto, podemos ver que el prota está cocinando unas latas, y le pregunta a Callie, que si está lista para el desayuno, pero este se queda observando la maravillosa figura bastante sorprendido, y en ese instante, Callie le pregunta, que por qué le mira así, pero el prota le dice, que se preguntaba, que por qué ella estaba interesada en él, pero Callie respira, y le dice que son tonterías y no debe adelantarse, pero él ha recorrido un largo camino para salvar a una hermosa mujer, y muchas mujeres se volverían locas por él, y el prota le pregunta que qué dice, y Callie le dice, que aunque le robó la energía, aún así estuvo dispuesto a recorrer miles de kilómetros solo para salvarle, y basado en eso, su prometido Zheng Xianxian es menos de una 10 milésima parte de lo bueno que él, y dicho eso, también le puso un gran sombrero verde, pero el prota menciona, que es la primera vez que siente el deseo de proteger a una mujer que no sea su hermana, y por primera vez sintió el deseo de proteger a una mujer, pero supone que tendrá que darle a Callie algún equipo de protección, porque de lo contrario será demasiado peligroso en ese mundo apocalíptico, pero en ese instante Lee Sin está llamando, y esta le dice al prota que ha encontrado la despensa, y la misión secundaria está completa, y el prota le dice que buen trabajo, y le enviará las coordenadas del campamento, y luego tienen que ir a verle. Pero en ese instante Callie se acerca detrás del prota, y le pregunta que si antenoche estuvo con Lee Sin, porque esa chaqueta de goma, pero el prota se asusta bastante, y le dice a Callie que le dé un momento y le deje explicarle, pero esta pellizca su espalda, y se escuchó un grito que asustó a todo el mundo, pero 10 minutos después en la planta baja del campamento, podemos ver que aún quedan unos zombis, pero el prota se está haciendo cargo de estos fácilmente,
mientras que Callie mira rápidamente alrededor y el prota dice que afortunadamente los zombies ahí no se fusionaron con ninguna persona, y le pregunta a Callie que si lo ha encontrado, y en ese instante esta dice que lo encontró, y comienza a mirar una estatua, que le dice que la identidad ha sido confirmada, y Callie le dice al prota que el Instituto de Investigación K3 está justo debajo, y el instituto reconoce a Callie como la jefa de la familia Fox, y ésta tiene acceso absoluto al instituto, y por otro lado, una breve imagen de Lee Sin y la doctora peleando, pero creo que pelean por cuál tiene el trasero más grande, pero bueno. Por otro lado, hay un tipo que corre mientras un zombi le persigue, y es el vaquero, que grita que no se acerquen más, y este está muy asustado, pero en ese instante observa algo, y menciona que es genial porque hay una puerta. Pero antes de entrar alguien le dice hola, y es una chica, que le pregunta al chico guapo, que si quiere tomar un descanso con ella, y el vaquero menciona que es una belleza, y en ese instante se va al mundo de la fantasía. Y este pregunta que si no es un sueño demasiado bueno, pero sí, en realidad todo era un sueño, porque salió un zombi, pero bueno, dejándome humilde comentario, creo que yo hubiera muerto de esta misma forma, y si lo mataron, y esta zombi se quedó observando hacia un lugar en silencio, pero dentro de la despensa alguien está maldiciendo, porque los zombis están entrando, y es la doctora, pero Lee Sin le dice que la culpa es suya, porque tuvo que recoger el botiquín y activar la alarma, y por eso atrajo más zombis, pero la doctora dice que los niños necesitan antibióticos, y en ese instante dice que lo encontró, pero Lee Sin le grita que cuidado, y le pide que se mueva, porque detrás de ellas vienen unos zombis a toda velocidad, pero ésta se da cuenta que hay una pared estrecha ahí, y en ese instante ambas se lanzan, pero una vez dentro, hay una escena bastante agradable, pero la doctora maldice, porque son demasiado grandes, y le pregunta que qué come para hacerlos crecer. Pero por otro lado, en la sala de investigación subterránea, podemos ver que Callie tiene una pistola y el prota está con su espada, y este observa hacia adentro, y hay una cantidad de zombies exageradamente enorme, y el prota se pregunta que cuál es la solución al exceso de zombies, pero en ese instante ve un extintor de incendio y un generador, y este empieza a transformar, y en ese instante empieza a correr y le grita que tomen eso, porque es el extinguidor de rayos, y el prota lanza esta creación, y en ese instante se crea una explosión que lo manda a volar, pero el prota le grita a Callie que se tienen que ir, y esta pone su cara en un sitio y empieza a escanear, y Callie dice que el núcleo de la nanotecnología está en el interior, pero en ese instante esta se sorprende, porque delante de ella aparece un zombi bastante exagerado, y sí, hay que premiar a los que dibujaron porque está muy bien hecho, pero en ese instante el zombi se pone un poco violento, y se ve un poco asqueroso, y Callie pregunta que qué es eso, y que por qué está en el laboratorio de nanotecnología, y en ese instante se crea un pequeño silencio, pero el prota dice que está bien, y parece que está durmiendo, y solo tienen que estar en silencio, pero en ese instante le llega una notificación, zombie fusionado de nivel elite un ojo, mátalo y obtén 1000 puntos, y el prota solo dice mierda, porque al parecer es su bocado de nuevo, y en ese instante el zombie empieza a atacar, y el prota carga a Callie, y dices que se tienen que ir, y este también está maldiciendo, porque al parecer estar al menos entre A y S en fuerza, y no es posible, y le pide a Callie que se aleje. Y menciona que es la primera vez que se encuentra con un verdadero nivel elite y tiene que tener cuidado, pero en ese instante el ojo del zombi se queda observando al prota, y este se queda un poco incierto, y deja caer su espada, y le llega una advertencia, ya que el zombi nivel elite ha activado su habilidad, y sus manos están inmovilizadas temporalmente, y el prota se pregunta, ¿qué habilidad es esa? Porque sus manos no funcionan, y este grita que ¿qué está pasando? Pero en ese instante, se percata de un ataque rapidísimo, pero asimismo de rápido lo esquivó, y podemos ver que el prota sigue incierto, ya que no puede usar sus manos. Y dice que no sabía que los zombies de nivel élites tenían habilidades especiales, y al parecer le ha quitado la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de un solo golpe, y su habilidad debe ser emitida por algún órgano, y se pregunta que si son las 3 cabezas o el ojo, pero en ese instante hay un perro, que parece que quiere vomitar, y este bota algo y se lo lanza el prota, y este se pregunta que si es un spray de ácido estomacal,
y que qué diablos es eso, pero por el otro lado, en la despensa, podemos ver que los zombies intentan entrar, mientras que estas chicas siguen jugueteando, y la doctora dice que están apretadas, y le pide a Lee Sin que espere, y que la deje liberar sus manos, pero Lee Sin bastante sonrojadita le dice que lo siente, y en ese instante, unos zombies que parecen unos maníacos observando, mientras que Lee Sin está bastante incierta, pero en ese instante, la doctora pregunta que qué es esa lengua, porque al parecer la está excitando bastante, diablos qué imagen, y esta pregunta que qué es eso tan asqueroso, y Lee Sin dice que los cortará en pedazos a todos esos malditos zombies, pero la doctora le pide que no se mueva, ya que el roce, o sí, pero Lee Sin le dice que lo siente, y esto mientras los zombies tienen su lengua en ellas, y yo también tengo la mía, pero bueno. Pero Lee Sin dice que no le subestimen, y en ese instante agarra una de las lenguas, y le dice que vaya ahí, y esto mientras levanta su pierna y saca su pistola por la contraparte de la doctora, y empieza a dispararle al zombi y le da una patada, y le grita que muera. Pero en ese instante la doctora está perdida entre sus senos, y Lee Sin le dice a la doctora que ya es seguro, y le pide que salga primero, y no se olvide de tener cuidado, y más adelante Lee Sin dice que por fin salieron. Y la doctora le dice que hizo buen uso del terreno para eliminar a los zombies, y la felicita por eso, y Lee Sin le dice que por supuesto, y es pan comido. Pero la doctora le dice que ampute su mano porque de lo contrario tendrá una infección, pero Lee Sin le dice que no pasa nada, porque se ha vacunado, y ésta se ríe, y la doctora pregunta que qué dice, que como que tiene una vacuna, pero 10 minutos después, a Lee Sin se le fue la boca, y le dijo que esa es la cuestión. No solo tienen un entorno seguro y mucha comida en su refugio, sino que también tienen una vacuna contra el virus, y la doctora se pregunta que si realmente han desarrollado una vacuna, porque ha oído que aún está en fase de desarrollo en el Instituto de Investigación del Norte de la ciudad, y al parecer ese es realmente su jefe, y dice que no lo puede creer en absoluto, y menciona que si se une a ellos los niños, pero en ese instante Lee Sin pregunta que quién, y aparece una maníaca que se ríe, y le pide que jueguen, pero Lee Sin le pide que no se mueva, y la doctora le pide que espere porque ella es humana, pero en ese instante Lee Sin le dio un balazo en su cabeza, y la doctora estaba sorprendida, y Lee Sin le preguntó que qué estaba haciendo, mientras que la doctora le preguntó que por qué está matando a la gente de repente, pero ese instante se quedó bastante sorprendida, y detrás de ella apareció algo que le agarró con sus brazos. Pero pasamos al Instituto de Investigación Subterráneo K3, y Kale llama al prota, y en ese instante este inició el chip de Kung Fu, y Kale le dice que su mano izquierda, y le pregunta que si está listo, mientras que el zombie se queda un poco incierto, y el prota dice que no puede levantar las manos, pero los guantes de Kung Fu pueden ser controlados por un chip, y el sistema transmite las órdenes para actuar, y el puño de hierro está listo, y el objetivo está fijado, y este hace el lanzamiento del puño de hierro, volando una de las cabezas de los zombies, y este zombie ya está bastante incierto, pero el prota menciona que las manos aún no se han recuperado, y no parece ser esa la cabeza, y este sigue lanzando ataques, y el prota menciona que al parecer es el del medio, porque lo bloqueó. Pero este zombie hace un ataque rapidísimo, que el prota esquiva por poco, pero lanza un puñetazo de fuego que logra acertarle, pero una de las cabezas lanza un ataque, y el prota está maldiciendo porque le hizo retroceder, y menciona que la energía de los guantes se ha agotado, mientras que Kale dice que ya lo entiende todo, y el prota se pregunta que si acaso Kale ha descubierto el secreto. Pero el próximo capítulo inicia con una de las imágenes que no se pueden dejar pasar, ya que la hermana del prota tiene un vestido nuevo, y vaya que le queda bien. Después de esto, Kale le dice al prota que mire, porque ella puede mover sus manos, y el prota se ve un poco sorprendido, y menciona que él no puede mover sus manos, y Kale se acerca al prota, y le pregunta que si será capaz de matarlo si puede mover las manos, y el prota le dice que debería ser capaz de matarlo con sus espadas gemelas, y Kale le dice que tendrá que confiar en ella, y esperar la señal cerca de su espada, porque ella resolverá los problemas de sus manos, y el prota se pone en su forma, bueno, ya ustedes saben, y dice que no sería una mala idea, y este se lanza rápidamente, y le grita a Kale que lo dejará en bandeja de plata,
pero el mutante le lanza su lengua, y el prota se cubre con el guante. Y en ese momento saca la espada que va con este guante, y le lanza un ataque al zombi que lo corta. Pero podemos ver que el zombi se recuperó, pero en ese instante el prota ya lo había lanzado una patada que hizo que se arrastre, mientras que Kale observaba, y se dio cuenta de algo. Y esta menciona que efectivamente solo debe distraer sus ojos, y en ese instante ésta saca su arma secreta, del lugar secreto, y menciona que sus ojos solo pueden enfocarse en un área pequeña. Porque una bestia es una bestia, y en ese instante lanza un disparo, y dice que su SUSI es básicamente cero, entonces. El prota se ríe, y dice que puede mover las manos, y se pregunta que si entonces era el ojo, y en ese momento activa dos en una, y con las espadas gemelas le hace un ataque bastante fuerte al zombi, pero por otro lado, en la despensa, podemos ver a la doctora bastante nerviosa, que se da cuenta que dentro de este zombi está el líder de los cazarrecompensas, y este grita que está hambriento. Pero en ese instante Lee Sin le pide que tenga cuidado, y le aprieta uno de sus senos. Y al parecer fue algo intencional, y en ese instante recuesta su pistola de los senos de la misma doctora, y ésta le pide que no lo haga, ya que el movimiento al parecer la excita, pero Lee Sin le pide que se calle, mientras que le dispara al vaquero de antes, pero este sigue en pie, y la doctora dice que las dos cabezas están dañadas, y pregunta que por qué no está muerta, y Lee Sin dice que al parecer todavía hay uno adentro, y esta se pregunta que qué es ese llanto, que sí podría ser que esa mujer está llevando un bebé, y podemos ver que sale un pequeño diablito, y la doctora está muy triste, porque ni siquiera había llegado a nacer, pero Lee Sin le pide a la doctora que se aparte, y le hace frente al pequeño diablo, y dice que ese es el apocalipsis. Después de esto, fuera de la despensa podemos ver a la doctora, la cual se queda en silencio, y tocando la cruz que acaba de hacer. Le pide que sea un niño normal en su próxima vida, y ésta se pregunta, que si acaso ese es el destino de los niños en un mundo apocalíptico, pero en ese mismo momento Lee Sin llega, y podemos ver que el sol le está dando por donde no debería darle, y ésta le pregunta a la doctora, que sí sigue siendo sentimental, pero la doctora dice que quiere ir a su refugio, y Lee Sin le dice que no pueden entrar y salir del refugio casualmente, pero la doctora le pide que le lleve con Liu Feng, porque él lo prometerá, mientras que Lee Sin menciona que es una mujer problemática, y en ese instante Lee Sin intenta hablar con el prota, pero menciona que eso es, y está a la rápido a la doctora, y le pide que se lancen al suelo y se pone su capa de invisibilidad. Mientras que la doctora pregunta que qué está pasando, y Lee Sin le pide que haga silencio, y menciona que la persona que está en el techo, es probable que sea la que Liu Feng dijo, y sí, esta es nuestra diosa, la cual emana un brillo rojo y malvado de su trasero. Y al parecer la doctora y Lee Sin están bastante extasiadas, ya que ésta tiene unos senos enormes, pero en el Instituto K3, podemos ver que el prota está dando su mayor esfuerzo, y este sigue atacando al zombi. Y Kale dice que está hecho, y al parecer el prota creyó lo mismo, ya que hizo su pose que hace al terminar de matar un zombi, pero en ese instante se percata de algo, y es que sale un gusano, y el prota empieza a maldecir, porque ese ojo también es una cabeza, y en ese instante le llega una notificación al prota, advertencia, hay un nivel de energía de desastre natural en las inmediaciones, y le pide al anfitrión que por favor escape, y el prota se pregunta que qué sucede. Y en ese instante le lanzan un ataque al gusano, y el prota se pregunta, que si es ella, que si es la emperatriz Escarlata Lian Yang,